Podemos definir a la cotización o tipo de cambio como el número de unidades de una divisa que hay que entregar para obtener una unidad de otra. Este precio de la divisa está formado por la oferta y la demanda en los mercados de divisas y fluctúa constantemente. Aunque el Banco Central publica las cotizaciones del dólar con otra divisa, las entidades bancarias y casas de cambio pueden aplicar libremente otras cotizaciones, fijando el cambio comprador que se determina por la cantidad que le pagarán por una divisa y por otra parte el cambio del vendedor que se fija al precio al que venden la misma divisa. Las divisas se pueden destacar de dos maneras: las convertibles y las no convertibles. Las convertibles son aquellas que pueden ser libremente convertidas en los mercados internacionales sin restricciones de ningún tipo, y las divisas no convertibles que no pueden ser libremente convertidas o cambiadas a otras divisas, bien sea de forma general o para determinadas transacciones que pueden ser consideradas no positivas para la administración del país. A su vez, los commodities son materias primas o mercancías de bienes fungibles y homogéneos, que su valor fluctúa diariamente en el mercado de acuerdo a la oferta y la demanda existente. En este tema trataremos sobre los que son el tipo de cotización entre el dólar estadounidense frente a la moneda del país de Bolivia, también frente al peso mexicano y a la libra esterlina. También analizaremos en este tema los commodities del oro y de la plata. En primer lugar, analizaremos la cotización del dólar estadounidense frente a la moneda de Bolivia. Como podemos observar, el estudio se ha hecho desde el 16 de octubre de 2018 hasta el 23 de noviembre de 2018. Como podemos observar en esta gráfica, la tendencia de apreciación y depreciación no ha sido muy significativa. Por eso, tenemos nuestro análisis que se basa en el que la economía boliviana se ha mantenido estable debido a las políticas monetarias y fiscales que se aplican para que su moneda no se devalúe en gran escala. Es por eso que se descartó una devaluación de la moneda boliviana y reforzó medidas para mantener fijo el tipo de cambio frente al dólar, garantizar la estabilidad y evitar escaladas inflacionarias. Por otra parte, obtenemos que las operaciones financieras en la banca se desarrollaban en un 90% en dólares. Una devaluación de la moneda generaba escaladas inflacionarias, incluso hiperinflacionarias. Además, la compra y venta de la mayoría de los artículos, las captaciones del sistema financiero nacional y el pago de salarios, los alquileres y anticréditos giraban en torno a la moneda estadounidense y los librecambistas abundaban en las calles de todo el país. Para culminar este análisis de la gráfica, obtenemos que entre el 21 de noviembre al 1 de octubre se generó un soporte en el tipo de cambio con una devaluación de la moneda no más de 0,10 dólares frente a la moneda boliviana, y se generó una apreciación de la moneda entre el 1 al 5 de octubre, incrementando a un 0,7 dólares frente a la moneda boliviana respecto al valor inicial. También la única apreciación que se dio de la moneda fue entre el 20 de noviembre al 22 de noviembre, que es la mayor tendencia que ha tenido esta gráfica. Y se ha generado una especie de techo entre el 10 de noviembre hasta el 15 de noviembre. Como por último, la variación porcentual de la cotización, tomamos en referencia esta fórmula y nos determinó que el boliviano en el periodo comprendido entre el 16 de octubre de 2018 al 23 de noviembre de 2018 se depreció con una variación porcentual del 0,95%. Cotización del peso mexicano frente al dólar estadounidense. Se puede observar el gráfico de la línea de tendencia y los datos del valor de las cotizaciones desde el 16 de octubre del 2018 al 23 de noviembre del 2018.
Se observa en la gráfica que el peso mexicano ha sufrido una notable depreciación frente al dólar estadounidense. Hay días de soporte, pero terminando el mes de octubre, el valor de la depreciación subió por un rápido deterioro en la percepción del riesgo crediticio de México, tras la amenaza a mediados del mes del presidente Donald Trump sobre cerrar la frontera de Estados Unidos si México no detenía una caravana de migrantes. El mercado reaccionó de una manera desfavorable, con lo que se acentuó el deterioro de riesgo por parte de los inversionistas. El 29 de octubre el precio del dólar superó la resistencia de los 20 pesos por dólar, luego de que se confirmó que se iba a cancelar el proyecto del NAI en favor de ampliar una base aérea de Santa Lucía y el aeropuerto de Toluca con menor inversión. La fuerte caída de los precios del petróleo impactó en la cotización de la moneda mexicana. El desplome de los precios del llamado oro negro se debió a la baja demanda y al aumento de la oferta en los mercados internacionales. Variación porcentual de la cotización. Tenemos la fórmula, en donde el año actual es el valor de la cotización del último día, en este caso el 23 de noviembre del 2018, que tuvo un valor de 20,4054 menos el año base, que es el primer día de nuestros datos, el 16 de octubre del 2018, en donde el valor de la cotización fue de 18,7679. Todo esto dividido por el mismo valor base multiplicado por 100 que da como resultado 8,73. Entonces se llega a la conclusión que el peso mexicano se depreció un 8,73% frente al dólar estadounidense. Cotización de la libra esterlina frente al dólar estadounidense. En la siguiente cotización podemos observar que representamos o se hace una representación de una gráfica con su línea de tendencia. También podemos apreciar que tenemos el monitoreo que representa el mes de octubre hasta el mes de noviembre con su respectiva fecha, que es el 16 de octubre del 2018 hasta el 23 de noviembre del 2018. A continuación representaremos la siguiente gráfica y analizaremos la misma. El siguiente análisis es: la libra esterlina frente al dólar estadounidense es uno de los pares de divisa más antiguos del mundo. El par es conocido como cable, ya que el primer cable de comunicaciones transatlántico que atravesaba el lecho del Océano Atlántico conectando Gran Bretaña con Estados Unidos fue utilizado para transmitir los precios de las divisas entre las dos economías. La moneda libra esterlina ha sido bastante impulsivo con las recientes ganancias alcistas. El precio se encontró actualmente al límite del área de resistencia, es de 1,3174 después de recuperarse de una brecha bajista, siendo el valor más alto del 16 de octubre del 2018. Respecto de la libra esterlina, representando una variación de 1. Con respecto al 23 de noviembre del 2018, se representó con 1,2817. También se puede observar que tienden a haber picos, donde disminuye y aumenta, donde se puede ver un abismo que se dio el 30 de octubre, del 2018, presentó tensiones globales, como guerras comerciales y acuerdos europeos. Dentro de la lista de eventos se encuentran la tasa de desempleo de los Estados Unidos, la decisión de la tasa de interés del Reino Unido, el Producto Interno Bruto de México y el de la eurozona junto con su índice de precio al consumidor. También observamos que tienden a crecer el 7 de noviembre. Como podemos observar, el 7 de noviembre del 2018 se puede apreciar que ha llevado a la debilidad del dólar. Ahora, ambos pueden extender sus ganancias ante las crecientes esperanzas de un acuerdo de Brexit entre Reino Unido y la Unión Europea. Variación porcentual de la cotización. Se puede decir que la libra esterlina en el presente periodo comprendido entre el 16 de octubre del 2018 al 23 de noviembre del 2018
tuvo una apreciación equivalente al 2,79%. Como podemos apreciar, tenemos el año actual en el valor de la cotización del último día, en este caso el 23 de noviembre del 2018, que fue de 1,2817 menos el año base, que es el primer día de nuestro dato, del 16 de octubre del 2018. Como lo observamos aquí, dividido para este mismo valor multiplicado por 100, que da como resultado 2,79. Se llega a la conclusión que la libra esterlina se apreció un 2,79 frente al dólar estadounidense. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian Alexis Francomero. Yo les voy a hablar sobre lo que es el commodity oro. Como podemos ver en la gráfica, es sobre lo que es una estadística de precio hace 10 años atrás. Una pequeña introducción: el oro se lo considera un metal precioso y codiciado en todo el mundo. Es de color amarillo intenso, al mismo que durante muchos años se lo ha simbolizado como una fuente de valor en distintas civilizaciones. Hasta la actualidad se puede apreciar su gran poder. En la parte de aquí, todo esto lo que voy a realizar es un análisis general de la crisis supreme de los Estados Unidos durante los años 2017 y 2018. Trae varias consecuencias a nivel mundial, como una sobrevaloración de activos, la misma que afectaba a un sinnúmero de entidades financieras. Por esto que vemos una tendencia aquí bajista. El problema surgió cuando muchas personas no tenían dinero para poder solventar el préstamo adquirido. El banco solo impuso una plusvalía de las propiedades y como una solitaria garantía de pago. Entonces los ciudadanos se dieron cuenta que era mejor, resultaba que le embargaran su propiedad a que pagar toda la cantidad. Esto se llevó a que grandes inconvenientes para los bancos, ya que tenían muchos embargos y pocos pagos de crédito, y esto afectó algunos factores, entre ellos lo que es el precio del oro. Luego de lo sucedido en Estados Unidos, la Reserva Federal impone una nueva estrategia para impulsar el crecimiento de la economía americana. Y esto fue bajar las tasas de interés de un 4,75% a un 0,25%. El objetivo de aquella decisión era evitar el colapso de aquel sistema financiero. Entonces, en los años 2019, como podemos ver aquí, los años 2019 y 2010 hasta el año 2012 hubo una recuperación de la economía y por ende lo que es el precio del oro aumentó. A finales, aquí nos enlazamos aquí, a finales de 2015 el sistema de Reserva Federal impuso una subida de los tipos de interés a un 25 puntos porcentuales. La consecuencia de aquello era lo que se esperaba, una tendencia bajista, así llegando a cotizar el precio del oro mucho menos aquí. En el 2016, la caída del precio del oro aparece una nueva crisis en Europa, lo cual se llama Brexit, que significa la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Por consecuencia de la misma fue la caída de los mercados financieros. En el año 2016, el oro tiene su gran auge. Esto sucedió por la caída de datos en los datos económicos de los Estados Unidos, que también ayudó con el aplazamiento de la subida de tasas de intereses por medio de la Reserva Federal. En 2016, aquí estamos. Ya, en este mismo año el precio del oro tiene sus caídas. Aquí, 2016, aquí tiene unas pequeñas caídas. Aquí. Esto sucedió porque los analistas decían que las tasas tendrían una subida del 80% de efectividad. Además, otro factor que influyó en el precio del oro fue la victoria de Donald Trump. En el año 2017, nos encontramos aquí en el 2017, el oro subió un 13%, el cual se lo reconoce como un crecimiento frente al año anterior. Es decir, que el metal precioso estaba en alza y por lo visto seguirá. Cabe recalcar que cuando un dólar tiene mayor precio, el metal precioso encarece. Bueno, ahora yo les voy a hacer lo que es un análisis de la alza y baja del precio del oro. El comienzo de la crisis surgió por las malas decisiones de Estados Unidos, aquí una tendencia bajista, donde existió una sobrevaloración de ciertos activos como los inmobiliarios, también los precios de las casas, por consiguiente los bajos tipos de interés. Esto provocó que algunas familias vean esto como una oportunidad de financiamiento, sin importar el endeudamiento. Así tan rápido y fácil se podían tener préstamos
para comprar bienes inmuebles. Y esto se lo llamó la crisis subprime, en la parte de aquí. En la subida de precios de oro, una tendencia alcista. La Reserva Federal interviene aquí, donde baja las tasas de interés de 4.75 a un 0.25, donde tiene una tendencia alcista aquí, que esta llega hasta el año 2012, como podemos ver aquí. Bueno, y le seguimos con lo que es la caída del precio del oro, la tendencia bajista. Nos buscamos aquí en el año 2015, que nuevamente interviene la Reserva Federal de los Estados Unidos, pero ahora subiendo los tipos de interés a 25 puntos porcentuales, lo cual de esta nueva reforma ya todos sabían lo que iba a suceder, una tendencia bajista. Entonces, esto provocó que el precio del oro bajara y bueno, respectivamente, así podemos ver el tipo de la gráfica ya mencionado aquí, podemos ver una tendencia bajista. En el otro, vemos lo que es una subida de precios, una tendencia en el año alcista. Aquí vemos en el año 2016 que la Reserva Federal aplaza los pagos de intereses, darle más tiempo a las personas que habían realizado préstamos para que así puedan pagar en cómodas cuotas, ya que tenían, el objetivo de ellos era recuperar la economía. Por lo siguiente, consiguieron una tendencia alcista. En el precio, y bueno, el precio del oro llegó a cotizarse en $1.400, la misma que se había mantenido en los últimos años con una resistencia de techo. Eso es todo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Elena Chávez Flores. Voy a hablar acerca de los commodities de la plata. Es un metal precioso y de alto valor en el cual se impactó al momento de usar las civilizaciones como moneda nacional y de intercambio de mercancía, lo cual tiene como producción dos principales abastecimientos, que es la pedecería y abastecimiento. Como siguiente punto tenemos la evolución de los precios de los commodities de la plata. Les voy a hablar acerca de las tendencias de alzas y bajas. Los commodities tiene como en el año 2013 la plata comenzó cotizándose con un 31.06, lo cual se mantuvo en un menos 2.54, es decir que la tasa de cambio hubo una baja en el cual se redujo a finales de junio con un menos 8.23%, lo cual esto fue relacionando con un menos 5.25, es decir que hubo un 19.67 dólares, lo cual se fue cotizando con un punto máximo y de mayor. A finales vemos que tenemos el año 2017 en el cual su Reserva Federal se comenzó a subir a una tasa de interés, lo cual a principios de enero hubo uno de 16.9 dólares y el cambio de 2.86, lo cual esto genera una estabilidad en este commodity para el comercio y conlleva puntos máximos de 16.93 dólares, lo cual esto hace que haya una tendencia alta de menos 4.77 en este commodities. Luego voy a hablar acerca de los análisis del precio con aumento y disminución ponderada de la plata. Aquí vemos detalladamente los precios, donde que las ventas de las onzas por el año 2014 fue uno de los precios más altos en ventas, en el cual el semestre obtuvo un precio de 13.27, en el cual hubo un punto máximo, luego por el pasar de los años hubieron provisiones, en el que se disminuyó a 10.54, en donde la oferta del bien se fue minimizando. En el 2015 de ese semestre el precio ponderado fue de 8.29 dólares, en el cual ha presionado a este commodity. La Reserva Federal hubo un menor crecimiento industrial en la producción de este metal, la plata. Esto hace que disminuya la oferta en donde es bajista, y el punto de inflación en cuanto a la demanda para las aplicaciones retrocedió un levante de 0.5, lo cual esto genera una producción menos en la manufactura. Los precios promedios alcanzados en el segundo semestre son de 7.42 dólares, es decir que hay una creciente a corto plazo, teniendo una tendencia alcista. En ese mes de diciembre su valor mínimo de este commodities da un mayor impacto que ha tenido en Estados Unidos, como vemos en el gráfico. Y como último punto tenemos las conclusiones.
Concluimos primero, para analizar las divisas que ha confrontado o contra ingresos mínimos probables y bajo las cotizaciones que puede observarse el retorno de la inversión de un tiempo considerable, más los beneficios considerados esperados. Segundo, indagar los commodities platas como metal precioso y de valor que impactó a las civilizaciones como monedas entre mercancías y puntos máximos y mínimos. Tercer punto, identificar los sistemas financieros que se conllevan las evaluaciones de las reservas federales y auges de especulaciones en materias primas. Cuarto, determinar los bancos centrales de las cotizaciones de las monedas, ya que finalmente localizados en los países de origen y la divisa por la relación de la oferta y la demanda de divisas. Muchas gracias por su atención.